Comenzamos. En este video les vamos a enseñar cómo poner a tiempo la máquina collaretera en su gancho con las agujas. Lo primero que debemos de ver es que la barra de agujas no está en línea recta. Esta es una línea recta. Está en una forma diagonal. Es un poco. Aquí se los estoy mostrando, pero no es en una línea recta. ¿Por qué? Porque el gancho va a entrar en la primera aguja y el guarda agujas tiene que proteger un poco más al gancho cuando vaya entrando. Y en la segunda aguja la punta de la aguja va a seguir dándole protección el guarda, pero ya el gancho pasaría pegadito en el saque de la aguja. ¿Cuál es el tiempo de la máquina collaretera? Es la primera aguja, ojo con ojo, ojo del gancho con el ojo de la aguja, pegadito, y que nos esté protegiendo el guarda, siempre el guarda cuidándonos las agujas, que no las rompa. Ahora aquí les vamos a mostrar cómo hacerlo. Ahí vamos a quitarle las tapas de la máquina para que observemos mejor. Y aquí está el tiempo de la máquina collaretera. El ojo del gancho con el ojo de la aguja. Igual allá en la segunda aguja pasa atrás del saque, recogiendo el hilo. Cómo checar también que el guarda tenga la altura y que esté pegando. Hay que milimétricamente ocupamos una hoja, una tirita de hoja, para que observemos que el gancho con el guardagujas no vayan a pegar y pueda romper el guardagujas o el gancho. Aquí, cuando ya termina, podemos poner la hoja y no debe de pasar. Ahí la está librando. Por la parte de abajo. Ahí estamos observando que no atora nada. ¿Y cómo podemos checar? Igual el tiempo de la aguja, que pase pegado el gancho con la aguja sin que la vaya a romper, poniendo la tirita al empezar la primera aguja por esta parte, por la parte de atrás, y así ahí observaríamos siempre con un pedazo de papel. Vamos a observar que pase pegadito se nos facilita más que observemos cómo pasan pegados o despegados.
Y así estarían pasando el tiempo. Vamos a mover el gancho. Con una llave Allen aflojamos su tornillo. Y aquí abajo, este tornillo de desarmador plano es el del guardaagujas. Se afloja. Y ahí lo que podemos hacer cuando vamos a calibrar el guardaagujas es aflojar ese tornillo de desarmador plano. Y acá arriba apoyarnos con un desarmador corto y unas pinzas, pegarle para bajarlo un poco o palanquearlo desde abajo. Aquí se observa un poquito. Palanquearlo para subirlo. Y ahí se pueda mover para pegar con las agujas y que nos libre el gancho. Ahorita vamos a mover el gancho acá con una llave de 3 milímetros. Ahí está pasando ojo con ojo. Vamos a ponerlo fuera de tiempo y lo vamos a volver a calibrar. Ahí se movió. Se mueve. Suscríbete para más videos como este. Ya que hayamos aflojado el tornillo de la llave milimétrica número 3 con unas pinzas, vamos arrimando el gancho para que nos dé ahí en el saque, atrasito del saque de la aguja, y después observemos que el ojo del gancho con el de la aguja deben de quedar parejos. Aquí con la pinza nos apoyamos moviéndole. Ahí ya está. Y observemos ojo con ojo. Y ahí está. El guarda protege a la primera aguja para que no la rompa. Y en la segunda aguja, la punta de la aguja sigue protegida por el guardaagujas. Y ahí va a pasar a recoger el hilo. Vamos a apretar de nuevo el tornillo de la llave Allen. Y ahí nos quedó el tiempo. Vamos a armar la máquina y a probar en una tela licra, que son las que más dan batalla. Y así vamos a ver cómo queda el tiempo de nuestra máquina. Si tenemos alguna duda antes de armar la máquina, como ya les habíamos dicho, aquí el guardaagujas tiene que dejar libre el gancho, le estamos introduciendo el papel y jalándolo. Y también podemos checar cómo pasa el gancho con las agujas. Ahí,
con una hoja. Esas serían las dudas que tuviéramos. Ahí cómo pasarían con una hoja, podemos ver bien cómo pasa, pegadito o despegado. Ahí moveríamos el tiempo, pues. Vamos a armar la máquina. Aquí tenemos tela licra. Vamos a probar la máquina. Sin ningún salto, doble tela. Y vamos a ponerle como si fueran un salto de tela triple. Y así nos queda. No está saltando. Eso quiere decir que la máquina quedó con su tiempo que tenía antes.